Bueno, ha llegado el día de afrontar posiblemente el que sea mi misterio favorito. Y afronto este programa con ese miedo de estar a la altura y poder inocular el amor por este misterio y la curiosidad a los oyentes que aún no lo conocen. Y si ha llegado tan tarde al programa el misterio del paso de Dyatlov, es porque no encontraba la manera de esquematizar el caso que nos aborda. Y espero hasta la altura. Comenzamos. En el corazón helado de los montes Urales, en una noche de febrero de 1959, comenzó uno de los mayores misterios de la era moderna. 9 jóvenes alpinistas fueron encontrados muertos en circunstancias tan extrañas que hasta hoy ningún experto ha logrado explicar. Una tienda de campaña rasgada desde dentro, cuerpos esparcidos por la nieve, algunos con fracturas internas devastadoras y sin marcas externas. Una de las víctimas no tenía ojos, otra no tenía ni lengua. Y en medio de todo esto, rastros de radiación en un lugar donde no debería existir nada similar. Durante décadas el Estado soviético intentó controlar la narrativa, pero lo sucedido aquella noche en la montaña nunca ha tenido sentido. Las preguntas nos acechan. ¿Fue un experimento militar? ¿Un ataque brutal? ¿O algo aún más perturbador? Y ahora, más de 60 años después, nuevas pruebas han sido presentadas. Pero seguramente han dejado más preguntas que respuestas. Y la pregunta que nos hacemos desde 1959, la única que realmente importa, es qué sucedió realmente en el paso de Dyatlov. En medio de la tensión de la Guerra Fría, mientras el mundo se dividía entre ideologías, un grupo de jóvenes soviéticos se embarcó en un viaje que terminaría en uno de los mayores enigmas de la historia. En la década de 1950, la juventud soviética vivía en una rutina que mezclaba disciplina, idealismo y aventura. Acampar, hacer senderismo y desafiar a las montañas congeladas de la Unión Soviética era casi un rito de iniciación, que era incentivado por el propio gobierno como una forma de moldear al nuevo ciudadano comunista. Este tipo de turismo deportivo se extendió por todo el país.
Y a veces más que ocio, era una misión casi patriótica. Y fue en este escenario que nació la expedición, liderada por Igor Diatlov. A sus 23 años, ya era visto como un aventurero profesional. Tenía una amplia experiencia en senderos de alto riesgo, dominio técnico y un historial de liderazgo impecable. Su conocimiento en navegación, montañismo y meteorología lo convertía en un hombre respetado entre los círculos del turismo deportivo. Y en enero de 1959 se reunió con un grupo de jóvenes con perfiles similares, universitarios, preparados, entusiastas y con experiencia en expediciones difíciles. No eran ni expertos, ni tampoco actuaban por impulsos. Algunos ya habían recorrido los montes Urales, enfrentándose a situaciones extremas. Otros tenían una formación técnica, disciplina física e incluso experiencia en ambientes militares. En otras palabras, era un grupo bien preparado. Y la expedición tenía como objeto ambicioso recorrer cerca de 300 kilómetros sobre los esquís en una de las regiones más inhóspitas de Rusia. Querían alcanzar la cima del monte Hotorten y regresar en el plazo estimado. Todo esto para obtener el certificado de grado 3, la más alta calificación de aventura permitida en la Unión Soviética. Como si no bastara el desafío físico, la misión también tenía un tono político. Sería un homenaje al 21 Congreso del Partido Comunista. Y en un país extremadamente burocrático, ninguna expedición de este calibre sucedía sin la autorización formal. Cualquier desliz administrativo podría generar investigaciones severas, especialmente en actividades ligadas a instituciones oficiales. Y todo estaba debidamente documentado: el itinerario, los equipos, los participantes, las fechas y los objetos. Y los objetivos también. Con un sentido del deber y del patriotismo, el grupo partió hacia lo que sería su última travesía. Y la aventura comenzaba un 23 de enero de 1959. El grupo se embarcó en un tren rumbo al norte de la Unión Soviética, con los esquís al hombro, y se dirigieron primero a la ciudad de Ibdel y luego al pueblo de Vikzai, el último punto habitado antes de la inmensidad de los montes Urales. Y el día 27 la caminata sobre esquís comenzó. Pero al día siguiente algo sucedió. Yuri Yudin, el único que sobreviviría a la tragedia, decidió abandonar la expedición. Fuertes dolores en el nervio ciático y en la rodilla lo obligaron a regresar. Un detalle simple, aparentemente sin importancia, pero que le salvaría la vida. Y a partir de ahí, los 9 restantes se adentraron en el sendero
que los llevaría a la ladera del monte Colac. Nombre que en la lengua de los indígenas significa montaña de los muertos. Era un lugar remoto, cubierto por nieve espesa y con temperaturas que llegaban a los 30 grados bajo cero. Y el 1 de febrero el clima empeoró drásticamente. Vientos fuertes y una densa nevada redujeron la visibilidad casi a cero. Y ante esto el grupo decidió montar el campamento en una pendiente de la montaña. Para un grupo tan experimentado, esta elección parece como mínimo extraña. ¿Por qué montar la tienda en un lugar sin protección natural, expuestos al viento y a la posible caída de nieve? Y en la madrugada del 2 de febrero, el silencio de las montañas fue quebrado por algo que hasta hoy no ha sido explicado. En aquel momento, los 9 miembros de la expedición Dyatlov estaban a punto de desaparecer y dar inicio a un misterio que atraviesa generaciones. El tiempo pasó, pero no llegaba ningún mensaje ni señal de vida. Lo acordado era que el grupo avisaría su llegada al pueblo. El cual era su destino, un 12 de febrero. Pero este telegrama nunca fue enviado. Al principio, el retraso no causaba alarma, ya que era común que las travesías como estas se sufrieran retrasos por el propio clima o por muchas circunstancias. Pero a partir del día 16 los familiares comenzaron a preocuparse, y fue entonces cuando el 20 de febrero el Instituto Politécnico activó una operación de búsqueda. El ejército fue convocado y alpinistas voluntarios, cazadores de la etnia Mansi y equipos de rescate comenzaron a rastrear el área. Y fue finalmente el día 26 de febrero, después de 6 días de búsquedas intensas, cuando algo finalmente fue encontrado: una tienda de campaña parcialmente enterrada por la nieve. Lo que llamó la atención fue el estado de la tienda. Estaba rasgada desde dentro hacia afuera, con los cierres intactos. Alguien o todos habían cortado la lona con un cuchillo, como si intentaran salir de una forma urgente. Y afuera huellas desorganizadas descendían la montaña en dirección del bosque. Pero lo más extraño es que algunas de ellas parecían ser de personas descalzas, a pesar del frío extremo. Las marcas en la nieve continuaban por cerca de 500 metros y luego simplemente desaparecían. Aproximadamente 1 kilómetro más abajo, cerca de una fogata improvisada, los primeros cuerpos fueron encontrados. Yuri Dorosenko y Yuri Krivonsenko, ambos casi desnudos, caídos cerca de un árbol, con quemaduras visibles y unas claras señales de hipotermia.
Cerca de allí, otros 3 cuerpos fueron localizados a lo largo del camino de vuelta a la tienda. Igor Diatlov, el líder de la expedición, Zinaida y Rasten Svodolin, todos caídos en la nieve, en posiciones que sugerían un intento desesperado de regreso al campamento original. Y las autopsias iniciales confirmaron la muerte por hipotermia. Y al pesar del descubrimiento inicial, aún faltaban 4 jóvenes. Y solo en mayo, después del deshielo, los últimos 4 cuerpos fueron encontrados, enterrados bajo 4 metros de nieve. Estaban los cuerpos de Yulmina, Semyov, Alexander, Nikolai. Los cuerpos estaban en un área del bosque denso, en un refugio improvisado, hecho con nieve y ramas. Algunos vestían la ropa de los compañeros ya muertos, lo que indica que intentaron sobrevivir por más tiempo. Pero el estado de estos cuerpos revelaba algo mucho más allá de la hipotermia. Lyudmila tenía varias costillas rotas y no tenía lengua. Semyon y Nikolai presentaban lesiones craneales comparables a la de un accidente automovilístico. Y Alexander no tenía fracturas aparentes, pero sus ojos habían sido arrancados. Y como si todo esto no fuera suficientemente extraño, se detectó un nivel anormal de radiación en la ropa de 2 de ellos. ¿Y qué tipo de fuerza o evento sería capaz de causar lesiones internas tan violentas, sin dejar daños externos aparentes? ¿Y por qué estas personas, incluso heridas, conseguían caminar, montar un refugio e intentar hacer una fogata y cambiarse de ropa? El 28 de febrero el gobierno creó una comisión extraordinaria para investigar el caso, pero ninguna información fue divulgada a la prensa. Oficialmente no había pánico, pero entre los bastidores la Unión Soviética sabía que estaba ante algo que no tenía sentido, cuando ni siquiera los forenses conseguían explicar lo que tenían delante. Una nueva pregunta comenzó a formarse entre los investigadores. ¿Sería realmente solo un accidente? Y después del descubrimiento de los cuerpos y la conclusión oficial de que los jóvenes murieron de hipotermia, la Unión Soviética dio la investigación por cerrada. Pero el encubrimiento era evidente. Nada de lo que se había registrado en la escena original coincidía con la explicación oficial. Y es aquí donde el caso de Diatlov comienza a transformarse de un verdadero accidente a un laberinto de misterios. Y como suele ser habitual, la falta de información generaba teorías. Una de las primeras especulaciones fue que el grupo había sido víctima de fugitivos de un gulag. La región estaba cerca del campo de prisioneros de Ibdel,
y parte de la vasta red de gulags de la era stalinista. Sin embargo, no había señales de lucha. Ninguna pertenencia había sido robada y las autoridades de campo garantizaron que no se había registrado ninguna fuga. Aún así, la idea de la intervención humana no fue descartada, solo que tomó una nueva forma: una operación militar encubierta. Y entre los integrantes, Semyon Zolotaryov siempre llama la atención. Era mayor, con 34 años, y se unió a la expedición en el último momento. Tenía una historia militar y había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Tras su muerte encontraban tatuajes extraños en su cuerpo, con letras y números inconexos, que fueron interpretados por algunos como códigos de espionaje soviético. Además, su cuerpo fue enterrado en un área del cementerio que años después fue utilizada por el miembro del KGB. ¿Coincidencia o indicio de que había algo más en aquella misión que un simple sendero por los solares? Y otro de los detalles que refuerza esta teoría es la presencia de radiación en la ropa de dos de las víctimas. La explicación oficial de la época fue que el material se había contaminado en trabajos anteriores, pero hay quien cree que los jóvenes estaban demasiado cerca de las pruebas militares secretas. También hay relatos de que durante las búsquedas algún testigo vieron marcas en la nieve similares a las dejadas por helicópteros, lo que ya apoya la idea de que la escena original fue alterada. Investigadores como Yuri Kuntsevich afirman que los cuerpos fueron movidos y la escena manipulada. ¿Sería este el mayor encubrimiento de la era soviética? Pero no todas las teorías apuntan al hombre. Poco después de la divulgación del caso, habitantes de la región, cazadores indígenas, relataban la presencia de bolas de fuego en el cielo. Los Mansi, que vieron objetos luminosos cruzando el cielo a alta velocidad. Soldados del ejército que también lo confirmaban dichos avistamientos. Eran misiles, eran aeronaves, o quién sabe, algo completamente diferente. Estos relatos alimentaban la vertiente que los jóvenes habrían presenciado el paso de un objeto volador no identificado, lo que habría provocado pánico e incluso un contacto directo con alienígenas. La ausencia de los ojos y la lengua en dos víctimas y las heridas internas sin trauma externo solo hacen que aumentar el misterio. Y más extraña aún que la teoría de los ovnis fue la que encontraron en el diario de Zindaya. Días después del incidente, escribían algo enigmático. Ahora sabemos que el hombre de las nieves es real. Y como si no bastara esa frase extraña, entre las últimas fotos tomadas por el grupo, hay una imagen borrosa que muestra una figura oscura entre los árboles. Pero lo que más apuntan a una implicación del Estado soviético fue el hecho de la investigación se abrió el 6 de febrero, mientras que la búsqueda solo comenzaba oficialmente el día 20. ¿Cómo es posible que un proceso criminal
ya estuviera abierto antes de que alguien supiera que el grupo estaba desaparecido. ¿Fue un error o un intento de esconder algo? El tiempo pasó y la Unión Soviética cayó. Y en 2020 nuevas evidencias fueron presentadas trayendo una nueva perspectiva sobre el caso. Y a partir de finales de 2000, con el avance de Internet, el misterio se volvió a circular y con fuerza. Entusiastas, periodistas, investigadores comenzaron a cuestionar las conclusiones de la época. Y ante la creciente presión pública, en 2015 el gobierno ruso anunció oficialmente la reapertura de la investigación. Y entre 2015 y 2020 fiscales, peritos, especialistas realizaron nuevos análisis, visitaron el lugar de la tragedia, revisaron documentos, simularon condiciones climáticas e incluso aplicaron modelos digitales basados en inteligencia artificial. Y la conclusión, divulgada en julio de 2020, reavivaba un viejo argumento. El grupo murió a causa de una avalancha, o más específicamente, de una placa de nieve. Y según el nuevo informe, la tienda se habría montado en una inclinación aproximada a 30 grados. Ese ángulo, combinado con el peso de la nieve acumulada en el corte y el corte hecho por el grupo para fijar la lona, habría provocado el desprendimiento de una losa compacta. La fuerza de la nieve presionó los cuerpos, causando heridas internas graves y forzándolos a huir hacia el bosque. Algunos murieron congelados, otros intentaron resistir por más tiempo. Y la explicación fue respaldada por una simulación desarrollada por investigadores suizos y publicada en la revista Nature. Pero incluso con todo este respaldo técnico, la teoría no convenció a todo el mundo. Los críticos señalan que a pesar de su coherencia física, la teoría de la placa de nieve falla en explicar detalles fundamentales. ¿Por qué montar la tienda de una manera tan expuesta cuando había un bosque más seguro justo debajo? El grupo era experimentado y difícilmente cometería un error tan grave. ¿Por qué la tienda fue cortada desde dentro si no hubo un enterramiento total? Y lo más importante, ¿cómo explicar la presencia de la radiación, de los cuerpos mutilados y los indicios de manipulación posterior a la escena? Y sin duda alguna la explicación científica resolvía parte del rompecabezas, pero dejaba las piezas más extrañas fuera del marco. En ese vacío de respuestas absolutas, los investigadores independientes continúan el trabajo que los órganos oficiales no lograron o no quisieron concluir. Pero hasta hoy nada es concluyente. Incluso con nuevos análisis y datos técnicos, la sensación que queda es que aún existe algo no revelado. Y lo que realmente sucedió aquella noche continúa congelado en el tiempo.
Y es así como va a finalizar el programa de hoy, esperando haber inculcado dentro de ti el misterio del paso de Aklov y las ganas de saber más y de que indagues. Y antes de despedirme quiero daros las gracias por la gran acogida que están teniendo los programas. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Y este misterio continuará congelado en el tiempo